Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por buenos datos económicos. La aprobación de Grecia agregó algo de calma. Venimos con resultados económicos en la mayoría de sectores buenos, sobre todo sector financiero en Estados Unidos. Tecnológico viene arrasando con ganancias del 5 o 6% después de publicación de resultados. Ayer lo vimos con Google, que superó la expectativa del mercado y tiene un inicio de jornada bastante sólido. Y resultados económicos también siguen siendo buenos. Las noticias económicas en Estados Unidos siguen mejorando, pero esto tiene la otra cara de la moneda, que es la posibilidad de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Ya lo hablaremos con los datos de IPC, inflación y vivienda que se publicaron hace unos minutos. Y acciones locales mantienen indecisión en medio de bajo precio del petróleo, que limita correlación con mercados internacionales. Ayer algo de volumen interesante, sobre todo en Grupo Sura. Ya miraremos entonces qué está pasando con este panorama general que se mantiene en medio de los temores sobre el panorama de crecimiento económico local ante un bajo precio del petróleo. Datos económicos del día de ayer: índice de manufactura de la Fed de Filadelfia baja en junio de 15,2 a 5,7. El mercado esperaba que el descenso fuera 12, ese fue uno de los datos flojos, pero la confianza de los constructores mejoró, vuelve a cerca de sus niveles máximos en julio de 59 a 60, y las peticiones iniciales de subsidios de empleo bajaron de 297,000 a 281,000. Recordemos que estos niveles siguen siendo bastante buenos en lo que es un desempeño de la economía estadounidense. Así que los datos económicos, sobre todo en construcción, siguen siendo sólidos y son los datos que sorprenden hoy. Los datos de construcción, ya los miraremos con las construcciones iniciales y los permisos de construcción de Estados Unidos, que alcanzan máximos desde la crisis. O sea que la recuperación viene con más fuerza para el mercado inmobiliario. Probabilidad de tasas: 44% para octubre. Se empezará posiblemente a subir esta probabilidad con los últimos datos, aunque la inflación todavía permanece por debajo del 2%, 2,1%. La núcleo, de todos modos, los datos de vivienda sí están obligando a que tarde o temprano tengamos un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Así que hoy iniciamos con algo de fortaleza del dólar. Ya miraremos qué tan fuerte sería ese movimiento o si empieza a descansar. En cuanto al VIX, el 15, si 14 y 15 sigue siendo la resistencia, estamos en una zona de calma. Por ahora los factores de riesgo han disminuido de forma considerable. Ahora se acerca un poco el factor de riesgo del ascenso tasa Fed. Así que solo cuando tengamos un incremento significativo del VIX estaremos hablando que el mercado se enfocó y se empezó a preocupar por el movimiento de tasas de la Reserva Federal. Bueno, vamos con mercados asiáticos. Cerramos la semana con escasos fundamentales, escasas ganancias e indecisión a espera de IPC de Estados Unidos. Básicamente no hay movimientos fuertes. China retoma impulso alcista en medio de jornada ausente de fundamentales económicos. Recordemos que China durante la semana publicó datos que mitigan los temores de desaceleración y esto le ha dado un impulso adicional en fuera de, o sea, lejos de la correlación con el resto de la región. Así que la región cerra con indecisión, China con impulso alcista, Europa con leves descensos en medio de ausencia de fundamentales económicos, la expectativa por el IPC de los Estados Unidos. En cuanto a Grecia, los bancos griegos abrirán el lunes. El control de capitales se levantará también de forma gradual, no se liberarán los bancos de una sola vez, sino que empezarán a desmontar eh, empezarán a desmontar lo que es el control de capitales de forma gradual. Y Google repunta 7% tras publicar resultados. La utilidad por acción fue de 6,99. El mercado esperaba 6,71 dólares. El ingreso por publicidad subió 11%. Es importante, también están disminuyendo los costos de clic, así que básicamente los resultados de Google continúan siendo sólidos. El Nasdaq viene con más fuerza que los índices como Dow Jones y Standard Poor's. Mercado colombiano: ya empieza la temporada de resultados empresariales. Esperemos que esta no sea tan demorada por el tema de las normas contables. Así que Cemex Latam Holding reportará resultados del segundo trimestre el miércoles 22 de julio. El miércoles conoceremos los resultados de Cemex Latam Holding. También las ventas de vehículos cayeron 2,2% en junio a 22,474 unidades. Vienen con algo de debilidad del sector, claramente menor demanda de los vehículos nuevos por el dólar alto. Y este dólar alto ha hecho que los precios de los vehículos de segunda estén subiendo
así que están teniendo algo de repunte los precios de los usados. Y noticias del día 7:30, IPC de Estados Unidos sube 0,3% en junio, variación mensual 0,2% el núcleo. Ambos estuvieron en línea con lo estimado por el mercado. El núcleo de 12 meses sube de 1,7 a 1,8. Recordemos que si este núcleo empieza a llegar a 2, pues prácticamente estaríamos asegurando la probabilidad de un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal con más del 70-80% para la siguiente decisión. Esta inflación de 1,7 a 1,8 le da tiempo para esperar, pero digamos que el tiempo se le agota a medida que las construcciones iniciales de Estados Unidos subieron de 1,03 millones de viviendas año a 1,017 no, a 1,174 millones de viviendas año. Así que es un ascenso importante y estamos hablando de llegar casi a los niveles máximos. Esta es la senda de recuperación y fuerte ascenso en los permisos. Los permisos están entonces adelantando lo que sería un boom de construcción para los próximos trimestres. Así que la construcción tomará fuerza y posiblemente el empleo continúe mejorando. Este dato ha hecho que el dólar gane terreno frente al euro. En este momento está en 1,0871, estaba en 1,0895 antes de la publicación de resultados. Y a las 9 de la mañana tenemos sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Así que importante, los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos y el mercado se prepararía para lo que sería el ascenso de tasa por parte de la Reserva Federal, que si bien le sigue dando fortaleza al dólar, es importante que tengamos en cuenta que gran parte de ese movimiento ha sido descontado, ya lo miraremos en gráficos. Bueno, próxima semana es escasa de fundamentales económicos. Se destaca algo de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos como para el miércoles jueves de la semana, pero será una semana con escasos fundamentales, así que la volatilidad podría disminuir de forma considerable y seguiremos al ritmo de los resultados empresariales que también empiezan a llegar al mercado colombiano. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían cerrar con indecisión la semana en medio de buenos resultados empresariales y datos de vivienda que alertan sobre alza en tasa de interés. Está cada día más cerca ese movimiento de la Reserva Federal. En cuanto al mercado local, sigue dentro de tendencia lateral. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo no repunta. En este momento está en 50,30 centavos, $50.30, presionado a la baja por los temas que vimos de oferta de Arabia Saudita, Irán, y le agregamos la fortaleza del dólar durante la semana. Así que básicamente si hay ruptura de soportes volveríamos a tener algo de presión bajista de corto plazo y ya durante las próximas semanas, cuando conozcamos los resultados empresariales, posiblemente tengamos mayores fundamentales para determinar si hay ruptura al alza del canal lateral o rompemos de nuevo a la baja y mantenemos la tendencia que sigue vigente en el mercado, la tendencia de largo plazo. Vamos con gráficos. Tenemos el 18.000 para el Dow Jones, y mientras se mantenga sobre 18 hay posibilidad de continuar a 18.200, 18.400. Lo único que puede limitar el avance en el rally es la expectativa de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Cuando tengamos alguna ruptura de soportes, quiere decir que posiblemente el mercado ya está pensando en ese movimiento y empezaríamos a tener una presión bajista para seguir configurando un comportamiento lateral, que es el escenario más probable cuando tenemos ese comportamiento de ascenso en tasa de interés. Lo citamos de la teoría de rotación de sectores de Standard & Poor's, que nos da la recuperación total y es el escenario donde las tasas suben y el mercado se torna lateral. En cuanto al IPSA, ayer toca el soporte de los 3.870, 3.880 y aparecen compradores. Si no logra aguantar este soporte el día de hoy, la presión bajista podría volver al índice, de lo contrario continuaría con el sesgo alcista. Es importante ese 3.880. Y índice en Perú continúa bajo presión a la baja hasta que no rompa el 12.800. El sesgo continúa siendo bajista para este índice. Y en cuanto al dólar, que continúa con tendencia alcista, ya empiezan a hablar noticias de 2.800, 3.200 también en algunas publicaciones. Pues recordemos que si bien el impulso es por el bajo precio del petróleo y también por la Reserva Federal, que se espera suba pronto tasas de interés, en cierto momento hay que estar atentos por si aparecen vendedores. En la gran mayoría de ese movimiento de tasa Fed ha sido ya descontado. Así que por ahora simplemente la presión es alcista mientras esté sobre el 2.720. Es el nivel para mantener el sesgo alcista. Igual nunca lo pierdan de vista en los movimientos intradía ante la posibilidad de presencia de vendedores. Pero por ahora 720 le permitiría llevar a 780 y 800 como niveles de resistencia. 720 la zona de soporte para anular la presión alcista que se mantiene en el dólar. Y WTI mantiene presión bajista. En estos momentos está cotizando y vamos a traer la gráfica con velas de una hora en 50.29
y es que ayer rompió los 53. Recordemos, los 51. Recordemos que el 53 era la resistencia, el 51 de una figura tipo banderín, que es una figura de continuación de tendencia, y bajo este escenario, tras la ruptura y pequeño pullback, pues se disparó la presión bajista. Ahora, para anular ese sesgo bajista, tendrá que negociar por encima del 51.20. Solo superando el 51.20, podríamos decir que la presión bajista se limitó y podemos volver hacia los 53. De lo contrario, la presión continuaría siendo bajista y la siguiente zona de soporte está en los 48.80, 49.20, la zona de soporte de las caídas. La presión sigue siendo bajista entonces para el WTI. Y el euro está en 108.67 en este momento, venía ganando terreno el dólar, pero en el euro en la mañana, pero los buenos datos económicos de Estados Unidos siguen fortaleciendo el dólar, impulsado también por ese panorama de ascenso de tasas, solo superando el 1.890, hablaríamos de que se pierde el sesgo bajista. Vamos con nuestro mercado Colcap, que se mantiene dentro de la zona del lateral del 1335.40, que ha sido la resistencia marcada del 280, 290. La zona de soporte con velas de indecisión se ha mantenido en las últimas jornadas. La presión alcista del mercado internacional mantiene los compradores, pero el precio del petróleo no los ha dejado avanzar con fuerza. Así que si hay ruptura del 1315, la presión bajista podría volver. Ya dependerá de la presión del petróleo si aumentamos la probabilidad de ruptura y de los resultados empresariales la ruptura a la baja. De lo contrario, 1315 la zona de soporte, mientras esté por encima de ese nivel, el sesgo alcista se mantiene. Bueno, así que importante ese 315. Hoy tendríamos algo de presión bajista hacia esos niveles. Ya miraremos qué tan fuerte es la presión. De lo contrario, si logra aguantar ese nivel y supera los 340, quiere decir que el mercado continúa optimismo pese al panorama de desaceleración y bajo precio del petróleo. Es el más probable entonces presión bajista para el día de hoy, atentos a los 315, que será el que determine qué tan fuerte sería la presión, y si en algún caso, aunque no creo que sea probable hoy, pero puede llegar a pasar, no es tan probable hoy, la ruptura del 1285 para mayor presión bajista, importante ese nivel. Vamos con Banco Bogotá, que sigue 60 contra 62. Si pierde los 60.000, el descenso puede ser hacia la zona de los 58.000. 60.000 como la zona de soporte importante. Si hay ruptura de ese nivel, podría registrar de nuevo algo de presión bajista. Bueno, vamos con BBC. Bueno, los resultados han venido cayendo en 31% de la utilidad neta durante la fecha terminada en junio, a diferencia de los resultados vamos a mirar un poco de los resultados de las demás compañías. BBC tiene publicación mensual, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a relación con inversionistas, información financiera, resultados mensuales. Así que los resultados a junio ya están publicados en la página, fueron publicados el 13, y estos resultados simplemente muestran que el deterioro continúa, 31% de caída en las utilidades, en cuanto a una disminución del 8% de los ingresos. Derivados es el que viene creciendo con un 11%, pero aún pesa mucho más renta variable y renta fija, que han registrado caídas, sobre todo 14% renta variable. No obstante, el rol de la compañía sigue siendo interesante. Estamos hablando de una utilidad de 11.000 millones para un patrimonio de 96.000 a junio, así que pues esto en cierto modo le da soporte en algunas zonas de precio importante. El soporte más sólido estaría entre los 15 y 12, es una zona muy fuerte de soporte, así que digamos que hay que estar atentos en esa zona por ahora, mientras no pase el 17.30 y presión bajista para volver a negociar a 16.40 y mantener el sesgo de descenso. El ascenso del 17.30 lo podría llevar hacia 17.60 y 18 como siguientes niveles de resistencia. Recuerden que el 18 es el más fuerte por ahora de la presión bajista. 17.30 puede mantener sesgo alcista siempre y cuando se mantenga sobre 16.80. Mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de continuar con el impulso. Lo contrario, podría registrar algo de descensos adicionales. No obstante, hay que estar atentos porque los resultados, pues, en cierto modo, si bien se deteriora el ingreso por volumen de negociación, pues no se espera que sea de un deterioro infinito y que lo lleve a cero en los resultados. De todos modos, continúa con unas utilidades y un rol relativamente atractivo, así que puede generar algo de soportes en zonas inferiores. Celsia
No pudo pasar el 4500, así que se mantiene 4500 contra 4100. Hay presión bajista mientras esté por debajo de los 4400. Mientras esté por debajo de 4400, el sesgo continuaría siendo bajista con posibilidad de alcanzar 4200, 4100, 4000, mantenerse dentro del lateral, pero presión bajista. Ya dependerá de los resultados empresariales, si permite mantener el lateral, recuperar sesgo o ampliar las pérdidas. Ya lo miraremos cuando los conozcamos. Por ahora, en el corto plazo, hay leve sesgo bajista. 9500 logró pasar Cementos Argos, viene con más solidez todo el tema de construcción por la expectativa del gasto del gobierno para mantener el crecimiento económico en este sector. Mientras esté sobre 9500 hay posibilidad de avanzar a 9800. También Semargos con sus inversiones en Estados Unidos pues les da beneficios por tasa de cambio al reintegrar recursos desde el exterior, y dos, Estados Unidos continúa con buen desempeño en el sector construcción. Importante 9500, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar a 9800. Si pierde 9500 el descenso puede ser hacia la zona de los 9200 y 9100, que son las zonas de soporte importante. Por ahora entonces 8500 la zona de soporte de corto plazo. Cemex Latam Holding no ha pasado a los 13100. Recordemos que hay debilidad en sus resultados empresariales en lo que ha sido crecimiento y sobre todo desempeño Colombia, así que importante, mientras esté por debajo de 13.100 hay posibilidad de descensos a 12.600, 12.400 y 12.000 como las zonas de soporte, igual mantener el lateral. Si hoy logra mantenerse sobre los 12.800, 12.700 mejor, si logra mantenerse sobre 12.700 y atacar de nuevo el 13.100, aumentaría la probabilidad de avanzar hacia los 13.600. Importante hoy mantener los 12.700 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Lo contrario, podría registrar presión bajista en medio del lateral. Canacol llegó a algo de indecisión, 5.600 la zona de soporte, mientras esté sobre 5.600, recordemos hay posibilidad de llegar a 6.400, por ahora el descenso en el precio del petróleo pues lo mantendría con leve presión bajista hacia la zona de 5.600. De romper 5.600, el siguiente nivel de soporte sería 5.400, indecisión como el escenario probable para Canacol el día de hoy. Vamos con concreto, tenemos que no marca precio desde el 13, después de la noticia que le permitió el repunte, pues simplemente no se esperan mayores movimientos por ahora. Corficol logra mantener ayer los 36.800, 36.700, mientras esté sobre 36.800 aún hay posibilidad de avanzar a 37.600 y 38. Si pierde los 36.700 el descenso puede ser hacia la zona de los 36.000. Importante 36.700 como la zona de soporte. Vamos con Ecopetrol, que se mantiene con indecisión, no ha podido pasar los 670, por lo que el sesgo bajista se mantiene vigente. Está presionando los 620, así que si hoy no supera pronto los 670, no se descarta que el descenso pueda ser hacia 580, 560 y mantener el sesgo bajista en lo que es esta línea de tendencia. Solo superando el 670 podría avanzar al 750, que sigue siendo la resistencia más fuerte, por la cual debería ser únicamente rota por un fundamental, un fuerte repunte del precio del petróleo o unos resultados que mostraran solidez pese a estas condiciones actuales del precio del crudo. Importante, 670 sigue siendo la resistencia de la presión bajista para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá ayer avanza hasta los 690, ya empiezan a aparecer algo de vendedores. El volumen se mantiene sólido en este activo. Eso es importante. 660, sí, 1660. Mientras esté sobre 1660, aún puede volver a buscar los 700. Si pierde los 660, no se descarta algo de corrección hacia la zona de los 620. Sería una corrección con leve impulso alcista, siempre y cuando mantenga los 620. Si pierde los 620, la corrección puede ser más profunda al 580. 620, 670, 660, perdón, los niveles de soporte relevantes para Empresa Energía Bogotá. Hoy Construcciones El Cóndor no ha marcado precio, no hablaremos sobre este particular. Sigue marcando en el lateral con muy bajo volumen. Enca a esperar resultados, simplemente continúa sin tendencia, no actualizaremos niveles. ETB, fuerte volumen de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá el día de ayer. Sigue 4.90 contra 5.30. Mientras se mantenga ese 4.90, recordemos que el sesgo sigue siendo lateral alcista de mediano plazo. Si por alguna razón rompe el 5.30, el avance puede ser a 5.60, 5.70, siguiente nivel de resistencia. Ya dependerá también de resultados empresariales. Éxito, ayer leve descenso, bajo volumen. Importante los 22.500. Si logra mantenerse sobre los 22.500, hay posibilidad de avanzar a 23.300. Si pierde los 22.500, el descenso puede ser hacia los 21.600.
y 21.500. Importante los 22.500 hoy para mantener el sesgo alcista de corto plazo, si no podríamos tener algo de presión bajista. Igual sigue siendo la tendencia lateral la más probable en el mediano plazo hasta que conozcamos resultados. No ha podido pasar los 17, tampoco ha roto los 16.600, 16.700 para darnos algo de dirección Grupo Argos. Si rompe los 17 puede avanzar a 17.600, de lo contrario solo la ruptura de mínimos lo podría llevar hacia 16.100. Igual sigue estando dentro de un escenario lateral que sigue siendo el común denominador para nuestro mercado, sigue siendo ese lateral. Vamos con Grupo Aval, 1260, mientras esté sobre ese nivel aún puede buscar los 280, 300, si pierde el 260 el descenso puede ser hacia los 220, igual sigue siendo un lateral con bajo volumen. Grupo Surat lleva 2 jornadas de volumen muy alto, alguien diría, bueno, volumen comprador o volumen vendedor, cuando alguien compra alguien vende, lo importante es que rompen con esos volúmenes, así que mientras esté sobre el 36, todavía ese sesgo es lateral alcista. Si pierde hoy los 36.600, aumenta la probabilidad de una presión bajista, solo rompiendo 36 se aceleraría hacia 34.700. De lo contrario, si logra aguantar el 36.600, hay posibilidad de avanzar a los 38. Ese es el nivel de resistencia importante. Importante los 36.600 hoy, 36, para mantener todavía presión lateral alcista. Su ruptura podría llevarnos a una presión bajista adicional. Vamos con ISA. Siendo pullback, recordemos los 7400, lo que era soporte ahora, lo que era resistencia ahora soporte. Si hoy no logra cerrar por encima de los 7400, la posibilidad de volver a 7200 se mantiene, solo superando o manteniéndose sobre 7400, podría avanzar hasta 7670 al siguiente nivel de resistencia. Atentos hoy a lo que pase con el 7400. Vamos con Isagen, que sigue en su zona de estabilización de 2900, 2800, con escenario lateral como el escenario más probable. Mineros continúa el avance, ayer vuelve y repunta, el precio del oro baja otra vez, $1.139 la onza. Mientras se mantenga sobre 1.560 aún puede continuar con avances, 1.670, 1.700 la zona de resistencia más fuerte, ya empieza a llegar alguna resistencia, igual no es un volumen, digamos, significativo en el activo. Nutresa logra mantener el impulso contra resistencia 23.200, la más importante. Si logra mantenerse sobre 22.800 hay posibilidad de presionar 23.200 y avanzar a 23.600. Si pierde hoy los 22.800 hay posibilidad de descenso hacia los 22.400, 22.000 y mantenerse dentro del lateral. Importante los 22.800 para presionar al alza y romper el lateral o continuar con el movimiento bajista. Vamos con preferencial aval. Ayer desciende 1270. Si hoy logra aguantar el 270, aún mantiene sesgo hacia los 310. Si pierde los 270, puede volver a 250, 220 y tener algo de presión bajista de corto plazo dentro del canal lateral a espera de resultados empresariales y mayor información que nos permita tarde o temprano determinar una ruptura de este comportamiento lateral de los activos. Sigue aguantando los 3.500, si bien negocia por debajo, la ruptura del nivel se considera bajo la teoría solo cuando cierre por debajo, o sea, el cierre por debajo del 3.500 le permitiría revivir una presión bajista hacia 3.300, 3.200. De lo contrario, si cierra por encima de 3.500, el avance puede ser a 3.700. Aún existe probabilidad, así que vamos a colocar el 3.470 hoy. Si logra mantener el 470, aún puede avanzar a 3.700. Si cierra por debajo del 500 o vuelve a negociar por debajo del 3.470, hay probabilidad de descender a 3.300, 3.200. Eso después de las velas del día de ayer y el día miércoles. Preferencial Bancolombia sigue la indecisión, 28, solo superando ese nivel podría avanzar a 29, de lo contrario 27.300. Si pierde los 27.300 el descenso podría incrementarse a 26.400 y 26. 27.300 y 28 para el día de hoy. Sigue estando en una zona de indecisión, velas que no marcan para nada una tendencia clara. 9.000 es el soporte para la preferencial de cementos Argos, mientras esté sobre ese 9.000 aún puede avanzar a 9.300, 9.500, solo perdiendo el 9.000 podríamos descender hacia la zona de los 8.700, 9.000 el nivel más importante. Preferencial de vivienda sigue lateral con 26.700 y 26, solo ruptura 26 lo podría llevar a 25, solo superando 26.700 podríamos volver hacia la zona de 27.600, continúa el escenario lateral. Vamos con preferencial grupo Argos, que está 16.500 contra 16.800. El que rompa primero nos daría algo de dirección en línea con la ordinaria y preferencial grupo Sura si no registra un volumen alto es en la ordinaria. Si hay ruptura de los 36, la presión bajista
volvería, de lo contrario puede continuar a 38 como escenario probable. Y Pacific Rubiales, que reta la gravedad, continúa con el avance pese al bajo precio del petróleo. Ayer me preguntaban y pues la verdad a mí también me sorprende ese movimiento alcista en medio de la debilidad de los commodities, llegando un poco a lo que es ya la zona del 50% de Fibonacci. Bueno, ¿qué viene para hoy? Resistencia importante donde hay alta probabilidad de vendedores, 8.800, es el 50% de la caída, lo que llamamos el rebote del gato muerto. Si no logra llegar hasta 8.800 y rompe los 7.900, si hay ruptura de 7.900, podría descender de nuevo hacia la zona de 7.100 y perder ya algo de impulso alcista. El ascenso sigue con muy bajo volumen, así que puede devolverse de la misma forma. 7.900 como soporte para mantener impulso hacia 8.800, nivel de resistencia muy fuerte donde después de 4 jornadas no se descarta la toma de utilidad tras cierre de semana. Si hay ruptura de 7.900, la presión lo puede llevar hacia la zona de 7.000. Estamos llegando ya a una zona de resistencia importante que el movimiento no cuadra muy bien con la condición de los commodities. Bueno, así que en términos generales el dólar sigue ganando terreno, aunque pues digamos que hay que estar atentos cuando pueden llegar a aparecer los vendedores. Es una zona donde están muy atentos esos vendedores a aparecer, solo están esperando la ruptura del soporte de corto plazo, 7.20 en la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Recuerden que si bien el movimiento se da por el descontarse en lo que es el ascenso tasa Fed, pues gran parte de ese movimiento ya ha sido descontado. Y recordemos, si hablamos un poco de divisas, podemos encontrar una tasa de equilibrio que hay muchas formas, en muchos modelos. Uno de los más sencillos es la PPA, paridad del poder adquisitivo, y cuando las monedas en el corto plazo se alejan demasiado de esa PPA, pues tarde o temprano tienden a buscarla, es lo que llamamos el retroceso o a la media, lo que es un paseo aleatorio por el movimiento de las tasas de cambio en las economías. Así que hay que estar atentos al dólar. Aún mantiene el sesgo alcista, pero en algún momento podrían aparecer vendedores. Y en cuanto al mercado local, la indecisión sigue siendo el común denominador. Si ruptura de soportes, podríamos tener algo de presión bajista adicional, consecuencia del bajo precio del petróleo. Recordemos que de todos modos, si el petróleo no recupera, pues la probabilidad de un rally sostenido disminuye de forma considerable. Y mercado local, podré cerrar con algo de indecisión. Las noticias siguen siendo buenas, los resultados empresariales también. Se acerca el movimiento de tasa Fed, aunque por ahora, mientras estemos sobre soporte de corto plazo, el sesgo sigue siendo alcista. Vamos con preguntas. ¿Qué sabe resultados de Cemex en un avance? No los conoceremos el día que se publiquen. Prec toca techo, puede volver a 12.000. Pues bajo esta condición de precio de petróleo no creería que pudiera volver a los 12.000. Ya empieza a llegar al 50% del retroceso de Fibonacci, así que hay una alta probabilidad de que empiece a obtener algo de presión de vendedores. ¿Podría hablar de Celsius con más detalle? Bueno, los detalles, ya que el comité, digamos que tiene un tema más técnico de corto plazo, los miramos cuando tengamos resultados empresariales. Ahorita el mercado está lateral porque necesita esa información. A Celsius no le ha ido bien por temas no recurrentes y también por una disminución considerable de márgenes. La idea es que si Celsius logra mejorar el tema de márgenes y mitigar la caída de utilidad, sobre todo en operativa, y EBITDA, pues el sesgo alcista podría reaparecer si la situación continúa. No se descarta que el lateral sea de una ruptura a la baja. En mayo de 2015 se licenciaron 1.5 millones para construcción, una reducción del 30.8%. Así que, por otro lado, se pone en duda ejecución de los 4G por los problemas fiscales del país. Sergio Javijo insinuó que se debe ampliar el límite de regla fiscal, lo cual sería irresponsable para la economía. La economía colombiana no está en una situación sencilla, de hecho está en una situación bastante compleja porque sus ingresos lentamente van a disminuir, tiene que mantener el gasto público para que la economía no se desacelere, así que de todos modos, recuerden que cuando el gobierno busca recursos, pues tiene que quitarle recursos al sector privado y pues ya no tenemos la financiación de las inversiones extranjeras que ayudaba. Así que la situación es bastante compleja y claramente los precios de la construcción ya están empezando a encontrar una nivelación. La disminución en la demanda también que se ha visto y todo el impacto que tenemos de ascenso en precios por alza en tasa de cambio. De hecho, ha incrementado el costo del papel para impresión, incrementa los insumos para el agro. Todo eso está generando un escenario bastante complejo para la economía y no muy agradable. Así que por ahora, por eso, digamos que todo eso explica la tendencia bajista que hemos tenido y que se mantiene aún. Recuerden que estamos lateral, pero el sesgo de largo plazo, si lo miramos por el promedio móvil de 200 periodos, se mantiene bajista. El dólar alto, ¿quién es más beneficiado? ¿Semargos o Grupo Argos? Semargos. Las últimas dos velas de Canacol no es una señal clara de que va a volver a caer sumado a los precios del petróleo. Tiene todo el tema de gas, eso le agrega algo de soporte,
por eso digamos que todavía también se mantiene ese lateral como el más probable. Las últimas, bueno, por favor repetir Ecopetrol, perdí el audio. Sigue siendo el mismo nivel de resistencia de ayer. Vamos a hablar de Ecopetrol, vamos a buscar la gráfica de nuevo. 670. Mientras no supere ese nivel, la presión de Ecopetrol puede continuar siendo bajista, 580, 560, siguientes niveles de soporte. Solo superando 670 podría repuntar al más fuerte que es 750, 760. Me perdí a Bianca. Bianca sigue con volatilidad cerrando cerca del 3500. Si hoy vuelve a presionar a la baja hay posibilidad de mayores descensos, pero si logra mantenerse sobre 3500, el ascenso puede ser hacia 3700. ¿Cómo afecta el dólar a Preferencial Cementos Argos y ETB? Preferencial Cementos Argos por inversiones en el exterior. ETB tiene una deuda en dólares que le genera algo de diferencia en cambio, que es un tema no recurrente y que suele impactar la utilidad neta en el corto plazo hasta que el dólar se ajuste. Ese es, digamos que un impacto, yo me acuerdo que tomó creo que 300.000, eh, la cifra no me acuerdo exactamente, pero hay deuda en dólares en ETB. Con el incremento en la construcción en Estados Unidos, ¿se beneficia la acción de Cemex Latam Holding? No, se beneficia más Semargos, que tiene filiales en esa zona. Cemex Latam Holding sí depende mucho más de Colombia. Bueno, entonces, importante, atentos a los niveles de corto plazo, seguimos dentro de una indecisión, esperemos la próxima la publicación de resultados empresariales, con eso tenemos más fundamentales para determinar en qué dirección saldríamos de esta zona de indecisión en la cual llevamos varias semanas. Muy buen día para todos.